Mañana es el Día Internacional de la Mujer y para rendirles honor, hoy les mostraré a 5 mujeres que han tenido un gran papel e importancia en las ciencias y tecnologías. Sé que existen muchas más mujeres que nos han dejado aportes increíbles en la sociedad y te invito a que compartas sus nombres y sus aportes en los comentarios para que todos conozcamos a estas grandes científicas. En el video abordaremos algunas épocas de su vida y los aportes más importantes a la ciencia, así que sin más comenzamos con el video. Número 1. Hedy Lamarr nació en Viena, Austria el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva Maria Kiesler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest que, aun siendo de origen judío, se habían criado en el catolicismo. En el colegio, destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando las interpretaciones de su madre al piano y ella misma, desde pequeña, tocó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, dejó los estudios de ingeniería para seguir y cumplir el sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de teatro y cine Max Reinhardt, la llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual, regresaron a Viena para empezar a trabajar en la industria del cine. En 1932 se estrenó Éxtasis, una película polémica ya que el film se mostraba el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. No tardaron en censurarla y prohibirla en las salas de cine. Sus padres se escandalizaron al ver a su hija completamente desnuda en la pantalla. En 1938 se convirtió en una estrella de cine con su actuación en Ángel, convirtiéndose así en una actriz reconocida en Hollywood. Y fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960. Pero ¿cuál fue su gran aporte a la ciencia? Bueno, pues a ella le debemos la invención del sistema de comunicaciones denominada técnica de transmisión en el espectro ensanchado. De este invento se basan todas las tecnologías inalámbricas que hoy en día disfrutamos. Junto a George Antheil, el 10 de junio de 1941, presentaron al registro la solicitud de patente, Secret Communication System, que les fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando USA ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Hedy firmó con su apellido de casada, Markey, que apenas utilizó durante un par de años. Una de sus frases más famosas es: cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Murió el 19 de enero de 2000 en Castleberry. Como última voluntad pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal. En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Número 2. Lynn Margulis nació en 1938 en la ciudad de Chicago. Inició sus estudios de secundaria en el Instituto Público Hyde Park. Posteriormente, fue trasladada por sus padres a la elitista Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago, pero se escapó y regresó al instituto con sus antiguos amigos, lugar al que ella pensaba que pertenecía. En aquel centro dio clases de español. A los 16 años fue aceptada en el programa de alumnos adelantados de la Universidad de Chicago, donde se licenció en biología a los 20 años. De allí salió, según sus palabras, con un título, un permanente escepticismo crítico y un marido, el astrofísico Carl Sagan, con quien tuvo 2 hijos y del que se separó posteriormente. Antes de acabar la carrera, estuvo en México estudiando el uso de las plantas por los curanderos. En 1958 continuó su formación en la Universidad de Wisconsin como alumna de un máster y profesora ayudante. Estudió biología celular y genética, teniendo como profesora James F. Crow, del que afirmaba que influyó mucho en su vida. En 1967 volvió a contraer matrimonio con el cristalógrafo Thomas N. Margulis, del que adoptó el apellido. Tuvo con él otros 2 hijos y más tarde se separó de él. En 1977 comenzó a estudiar los tapetes microbianos en una laguna mexicana. Los tapetes son ecosistemas microbianos con características muy parecidas a las que debieron existir al principio de la historia de la vida.
Más tarde, extendería estos estudios a otras partes del mundo. En España, estudió el delta del Ebro. Margulis siempre se sintió atraída por el mundo de las bacterias que hasta entonces eran consideradas únicamente como gérmenes patógenos sin interés para el evolucionismo. Investigó en trabajos ignorados y olvidados para apoyar su primera intuición sobre la importancia del mundo microbiano en la evolución. Siempre valoró los antecedentes de la biología y mostró admiración por los profesores que tuvo. Uno de los aportes más grandes al campo de la biología, aunque aún está en debate, es su teoría endosimbiótica. Esta teoría describe el paso de las células procarióticas a células eucarióticas mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Para formularla, Margulis se basó en los trabajos olvidados de científicos de finales del siglo XIX y principios del XX, que relacionaban la capacidad fotosintética de los vegetales con las cianobacterias y que proponían el origen simbiótico de los cloroplastos y de los eucariontes. Fue publicada en 1967 en la revista Journal of Theoretical Biology. En ella, Margulis defiende que algunos orgánulos de las células eucarióticas proceden de células procariotas primitivas que habrían estado en endosimbiosis con las primeras. Falleció el 22 de noviembre del 2011 en Amherst, Estados Unidos. Su teoría la abordaré más a fondo en un video futuro. Número 3. Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, y ya desde muy pequeña demostró su talento para las matemáticas. Desgraciadamente, las leyes de segregación racial que imperaban en los Estados Unidos en aquella época hacían que una afroamericana no pudiera estudiar más allá de octavo curso en su condado natal. Decididos a que sus hijos e hijas tuvieran una buena educación, los progenitores de Katherine decidieron mudarse a Institute, donde estaba el West Virginia Colored Institute para afroamericanos. Se graduó a la temprana edad de 14 años y con 15 años continuó sus estudios superiores en la denominada West Virginia State College, donde consiguió sus grados en matemáticas y francés a la edad de 18 años. Corría el año 1950 cuando se enteró que la NACA, antecesora de la NASA, buscaba mujeres afroamericanas para tareas de cálculo en el departamento de guía y navegación. Fue la encargada de llevar a cabo los cálculos del proyecto Mercury desarrollado por la NASA entre 1961 y 1963. Calculó la trayectoria parabólica del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio a bordo del Mercury Redstone 3 en 1961. Este vuelo suborbital fue realizado 23 días después del primer vuelo orbital de la humanidad del cosmonauta Yuri Gagarin. Según las propias palabras de Katherine al principio, cuando me dijeron que querían que la cápsula bajara en un lugar determinado y que estaban tratando de calcular dónde y cuándo debían hacer el lanzamiento, les dije, dejadme hacerlo. Decidme cuándo y dónde lo deseáis en la Tierra y os indicaré cuándo debe despegar. Su trabajo no acabó ahí. Calculó la trayectoria del Apollo 11 que llevaría el hombre a la Luna en 1969. Además, sus cálculos ayudaron a sincronizar el módulo lunar con el módulo orbital. Katherine comentaba, yo había hecho los cálculos y sabía que eran correctos, pero podía pasar cualquier cosa. De hecho, algo inesperado pasó durante la misión Apollo 13 y Katherine ayudó, una vez abortada la misión, a que la nave volviera a la Tierra implementando procedimientos y cartas de navegación. Falleció el pasado 24 de febrero este año. Número 4. Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, segunda de 5 hermanos, 3 de ellos varones, en una familia judía que llevaba 4 generaciones dedicada a la banca. Su educación más temprana, hasta los 18 años, la recibió en varios colegios de prestigio, incluyendo una estancia en Francia con un programa que incluía, además de costura y deporte, aula de debate y, sobre todo, física y química. Vuelve a casa y aprueba el examen de ingreso en el Colegio Newnham, en Cambridge, para estudiar ciencias experimentales y, en concreto, química.
En 1941, se gradúa en Química y Física y, de inmediato, consigue una beca para iniciar su tesis doctoral, pero un año después, en 1942 y en plena Guerra Mundial, pasa a la Asociación para la Utilización del Carbón y con sus investigaciones ayuda al esfuerzo de guerra. Hizo un trabajo importante en sus estudios sobre el carbón, lo que le permitió, al acabar la guerra y en 1946, defender su tesis doctoral. Responsable de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN, las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula son de su autoría, del ARN, de los virus, del carbón y del grafito. Sus trabajos acerca del carbón y de los virus fueron apreciados en vida, mientras que su contribución personal a los estudios relacionados con el ADN, que tuvo un profundo impacto en los avances científicos de la genética, no se reconoció de la misma manera que los trabajos de James T. Watson, de Francis Crick y de Maurice Wilkins. Franklin tomó las imágenes de ADN por difracción de rayos X durante su estancia en el King's College, en Londres. Estas imágenes, que sugerían una estructura helicoidal y que permitieron generar inferencias sobre detalles claves acerca del ADN, fueron mostradas por Wilkins a Watson. Según Francis Crick, la investigación y datos obtenidos por ella fueron clave para la determinación del modelo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN en 1953. Falleció el 16 de abril de 1958 a sus 37 años de edad a causa de un cáncer de ovario, en Londres, Inglaterra. Número 5. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y murió en Passy, Francia, el 4 de julio de 1934. Nacida como María Salomea Sklodowska, Marie Curie es conocida por ser la primera mujer científica en recibir el Premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. A base de esfuerzo y sacrificio, en 1893, Marie Curie se licenció en física por la Universidad de París, siendo número 1 de su promoción. Tan solo un año más tarde, conoció al que se convirtió en su marido en 1895 y padre de sus 2 hijas, el también científico Pierre Curie. El interés de Marie Curie por la física no acabó tras conseguir su título. Continuó formándose y su siguiente paso fue conseguir el doctorado. Las investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henri Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen ayudaron a Curie a elegir el tema de su tesis: investigaciones sobre sustancias radioactivas. Fascinado por los avances de la investigación de su mujer, Pierre decidió aparcar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarla. Cómplices en lo personal y en lo profesional, Marie y Pierre Curie trabajaron codo con codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciaron el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio, ambos más radioactivos que el uranio. Sin embargo, no fue hasta 4 años después cuando pudieron demostrar su hallazgo. 1903 fue el año del reconocimiento a su trabajo. No solo consiguió su doctorado, sino también recibió el Premio Nobel de Física junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Tras la muerte de Pierre, Marie, profundamente afectada, decidió continuar con sus investigaciones y su empeño en crear un nuevo y mejor laboratorio en el que poder trabajar. Durante los siguientes años, compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y sus investigaciones sobre el radio. Pronto descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra el cáncer. Esto hizo que los experimentos de Marie ganaran adeptos y se popularizaran. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911. El video se tornó un poco más largo de lo pensado, y bueno, como vimos, estas grandes científicas nos dejaron aportes que hoy en día y en nuestras vidas cotidianas utilizamos inconscientemente. Si te interesa saber más sobre las vidas de estas mujeres, en la descripción del video te dejaré enlaces a sus biografías. Sin más, buenos días, tardes o noches. Yo me despido.